La famosa cantante colombiana Shakira tenía solo 4 años cuando escribió su primer poema. A los 13 años ya tenía su primer disco. El coeficiente intelectual promedio es 100 y Shakira tiene 140, suficiente para recibir una invitación a Mensa, la sociedad de alto coeficiente intelectual más antigua del mundo. Cualquier puntaje de coeficiente intelectual que supere los 140 se considera que ingresa a un territorio de genio. Nunca fue a la universidad, pero tenía el sueño de convertirse en antropóloga, que es la persona que estudia a las personas dentro de las sociedades presentes y pasadas. Shakira habla español, inglés, francés, árabe, portugués e italiano. Alicia Keys es una música extremadamente talentosa y ganadora de un Grammy. Comenzó con lecciones de piano clásico cuando tenía 7 años y después de que no le quedara nada que pudiera aprender de su maestra, se pasó a estudiar jazz cuando tenía 14 años. A los 16 años obtuvo una beca para la Universidad de Columbia. Alicia era una estudiante sobresaliente, pero dejó la universidad en el primer semestre porque quería trabajar en su propia música. Parecía la decisión correcta porque en ese momento su aventura musical llegó a un nivel completamente nuevo. Consiguió un contrato con Columbia Records al año siguiente. Natalie Portman tenía solo 11 años cuando consiguió un papel en su primera película, que era francesa. También apareció en los cines y ganó un Oscar por El Cisne Negro. Pero a pesar de que tiene mucho éxito en eso, una carrera como actriz nunca fue su primera opción. También se licenció en psicología en Harvard en 2003 y ha sido publicada en revistas científicas 2 veces. Natalie puede hablar 5 idiomas y tiene un coeficiente intelectual de 140. Cindy Crawford, otra celebridad extremadamente inteligente, siempre fue una estudiante sobresaliente. Incluso fue la mejor alumna cuando se graduó de la escuela secundaria. Ella estaba específicamente interesada en la ciencia. Eventualmente incluso obtuvo una beca para estudiar ingeniería química, pero abandonó la escuela para comenzar su carrera de supermodelo. Sharon Stone llegó al 2º grado a la edad de 5 años. Sus maestros la animaron a hacerlo porque notaron lo inteligente que era. Con un coeficiente intelectual de 154, se encuentra en el 0,1% superior de la población más inteligente del mundo. Solo tenía 15 años cuando la aceptaron en la universidad y también obtuvo una beca. Posteriormente estudió escritura creativa y bellas artes. Ashton Kutcher estaba a punto de ser aceptado tanto en Purdue como en el MIT, donde se suponía que debía estudiar ingeniería, pero perdió la oportunidad de obtener una beca ya que una de sus bromas fue irrumpir en su escuela secundaria. Se matriculó en la Universidad de Iowa, pero la dejó cuando tenía 19 años para convertirse en modelo. Tiene un coeficiente intelectual de 160 y usó su inteligencia para construirse a sí mismo como una persona verdaderamente trabajadora. Y ha trabajado duro en cualquier trabajo que ha tenido. Ha adquirido una valiosa experiencia de vida a través de diferentes cargos. Por ejemplo, era conserje. Incluso terminó trabajando como carnicero. Su alto coeficiente intelectual lo coloca en la categoría de superdotados, junto con, por ejemplo, Einstein, que también tenía un coeficiente intelectual de 160. Aunque era un genio, el éxito de Einstein no llegó de una vez. Después de graduarse, luchó por encontrar un trabajo como maestro durante 2 años. La física no era lo más importante para él en ese entonces. En realidad era un apasionado de la música y no podía imaginar la vida sin ella. Tocar el violín y el piano le ayudó a aclarar sus pensamientos. Stephen Hawking fue otro genio científico con un coeficiente intelectual de 160 y uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra época. Él fue quien afirmó que nuestro universo comenzó como un punto infinitamente denso e infinitamente pequeño, es decir, el Big Bang, la forma en que la ciencia actual describe cómo se formó el universo. Habló mucho sobre los agujeros negros, la radiación de Hawking, que es la radiación térmica que la ciencia ahora cree que emiten los agujeros negros, y muchas otras cosas interesantes sobre el espacio. Escritor, productor, podcaster, presentador de televisión y comediante, Conan O'Brien ciertamente hace malabares con muchas profesiones emocionantes. Se graduó de Harvard y se especializó en historia y literatura. El periódico escolar le dio el título de bromista preeminente. También es parte del club Tengo un coeficiente intelectual de 160. Una de las estrellas de Friends, Lisa Kudrow, tiene un coeficiente intelectual de 154. Obtuvo una licenciatura en biología y trabajó con su padre durante un tiempo cuando él era médico, pero finalmente tomó una dirección diferente. La popular comedia fue el punto de partida en su carrera como actriz, pero también es una talentosa productora nominada a un premio.
Kate Beckinsale estuvo en muchas películas famosas, pero también es una gran triunfadora académica. A una edad muy temprana ganó el prestigioso concurso W.H. Smith Young Writers 2 veces, uno con poesía y otro con ficción. Estudió literatura francesa y rusa en Oxford, donde se inscribió cuando solo tenía 17 años. Abandonó los estudios para comenzar a construir su carrera como actriz, pero hace algún tiempo dijo que se había encontrado con su antiguo tutor de francés, lo que la hizo reconsiderar volver a la escuela para terminar su carrera 26 años después. No solo Hollywood. Echa un vistazo a los deportes. Tiger Woods tiene un coeficiente intelectual de 145. Es un golfista estadounidense y un jugador extremadamente talentoso que se convirtió en un prodigio a una edad muy temprana. Fue el ganador más joven del campeonato amateur juvenil de Estados Unidos. Sucedió en 1991, cuando solo tenía 15 años. Abandonó la universidad para perseguir su sueño de convertirse en un jugador de golf profesional y luego dijo que lo único que lamentaba era no haber pasado un año más en Stanford, donde en realidad había estudiado. Quentin Tarantino, otra persona famosa con un coeficiente intelectual de 160, tenía solo 14 años cuando escribió una de sus primeras obras y comenzó a pensar en su próximo guión de inmediato. Nunca le gustó la escuela, así que no fue a la universidad. Lo único que le gustaba eran sus clases de historia porque para él eran como las películas. Tarantino incluso abandonó la escuela secundaria para dedicar su tiempo a su carrera cinematográfica y trabajar en algunas de las películas más premiadas de todos los tiempos. Ganó 2 Oscar. Matt Damon comenzó a escribir el guión de Mente Indomable mientras aún estaba en la universidad. De hecho, tenía una tarea de un curso de dramaturgia que lo ayudó a desarrollar una versión preliminar para esa película. Asistió a la Universidad de Harvard, pero nunca se graduó. Pero sí ganó un premio de la Academia en la categoría de Mejor Guión Original con su amigo de la infancia, Ben Affleck, quien completó el proyecto con él. A pesar de que dejó la universidad para seguir una carrera como actor, la escuela Crimson le otorgó la prestigiosa medalla de Harvard Arts. Lo opuesto al vertiginoso pero encantador Mr. Bean, el personaje que lo hizo famoso en todo el mundo. Rowan Atkinson era un excelente estudiante con las mejores calificaciones de la escuela. Tiene un coeficiente intelectual extremadamente alto, 178. Fue a la Universidad de Newcastle donde estudió ingeniería y luego a Oxford para obtener una maestría en ciencias. Pasó algún tiempo en ese campo pero se cambió a una carrera como actor. Se las arregló para hacer reír a la audiencia, película tras película sin apenas hablar. Jodie Foster apareció en la televisión por primera vez cuando tenía solo 3 años. Fue entonces cuando aprendió a leer. A los 12 años ya tenía un papel en la película Taxi Driver. Cuando tenía 18 años se tomó un descanso de su carrera como actriz y se inscribió en Yale. Joseph Gordon-Levitt ha pasado por una transición de actor a actor, productor y director, pero en medio de eso fue a la Universidad de Columbia para estudiar poesía, historia y literatura francesa. Siempre pensó que el maestro era el que le agradaba y no las clases que tomabas. Después de 3 años abandonó la universidad porque quería volver a la actuación, pero mantuvo la reputación de ser uno de los actores más intelectuales de Hollywood. Eva Longoria siempre ha sido bastante independiente y ganó su propio dinero desde una edad temprana. Trabajó duro porque quería ayudar a su familia y durante la secundaria trabajó en un restaurante. También tiene una maestría en estudios chicanos de la Universidad Cal State Northridge.